Si querés reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Presidente Arce definitivamente tiene una cuestión personal con Santa Cruz, pero además nos dice que el 2022 se derrotó a la derecha, pero no solo eso, sino que vivimos en el paraíso en Suiza. Arce dice que Bolivia goza de una estabilidad envidiable y que el 2022 se derrotó a la derecha cruceña. Hemos logrado reactivar nuestra economía y a diferencia de otros países del continente gozamos de una estabilidad envidiable y seguimos creciendo. Bueno, ya cada uno saque sus conclusiones. Ponerlo primero a Darío Monasterio sobre el crecimiento del país. Dale. Bueno, técnicamente para entrar en una recesión económica tendríamos que tener 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Lo que los números nos están mostrando claramente es una tendencia hacia la baja, es decir, hemos entrado nuevamente a la tendencia de desaceleración del crecimiento económico, siendo que tuvimos una muy fuerte caída el 2020, el año de la pandemia, y el 2021 y 2022 el rebote ha sido cada vez menor, es como que la pelota ha ido rebotando cada vez menos y cada vez se va apegando, digamos, a la ras del suelo, ¿no? Entonces, esa es la situación que estamos teniendo hoy en día. Los números claramente muestran eso, muestran un crecimiento del PIB del 2022 con un menor crecimiento del 2021, es decir, lo que decimos una tasa de desaceleración, con impulso de lo que son las exportaciones y lo que es en lo que es sector económico, la agroindustria, es decir, el modelo de desarrollo cruceño que ha sido cuestionado por el gobierno a través del vocero y del presidente, en las declaraciones recientes que ha hecho el presidente, eh, son los que están sosteniendo justamente ese crecimiento muy bajo después de una caída tan fuerte el 2020, un crecimiento de 3,5%, con un crecimiento del 8% en la agroindustria. Eso por un lado. Y los otros sectores están decreciendo fuertemente como petróleo, minería, etcétera, que es lo que estaba sosteniendo el modelo del MAS, ¿no? El excedente de los recursos naturales no renovables. Entonces, por el lado de lo que son los componentes principales del Producto Interno Bruto de la economía, tenemos inversión privada, que también está un poco ralentizada, el tema del gasto de gobierno, que es el menor componente que está aportando al PIB, y también el consumo de los hogares, es decir, esos componentes están bajos, muy, muy fuertemente bajos, ¿no? Las exportaciones y las importaciones son las que están aumentando, principalmente las exportaciones, que son mayores a las importaciones, que son las que en 2022 han aumentado, han aportado más fuerte como componente del PIB al crecimiento de la economía. Si vemos ya las exportaciones del primer trimestre del 2023, ya vemos que hay un déficit comercial. Entonces, por descarte, digamos, podríamos decir, estamos yendo hacia una desaceleración económica que nos va a llevar, si seguimos en esta tendencia, a la recesión. El tema de la escasez de dólares, ¿cuánto juega en esto que ya estamos transitando en la desaceleración? Bueno, la escasez de dólares genera, primero que nada, una restricción en cuanto a la oferta monetaria. La oferta monetaria es el circulante que hace que la economía se mueva, se invierta, se consuma, se ahorre, ¿no? Entonces, al haber una restricción de oferta monetaria y eso sumado a una caída en las expectativas de los inversionistas por toda la situación que ha sucedido, incluso con la intervención de uno de los 3, 4 bancos más grandes de Bolivia, como es el caso de Fácil, eso pues nos lleva justamente a una caída en los componentes principales del PIB, que son inversión privada, consumo, ya veníamos con déficit fiscal y con caída en lo que es el gasto público, y obviamente también, como hemos dicho, una restricción también en cuanto al comercio exterior,
No nos olvidemos que las importaciones son muy importantes porque son de bienes de capital que sirven para la inversión y por otra parte son bienes de consumo también, alimentos, energía hoy en día con el tema del combustible, que son muy importantes también para la producción y para el consumo de los hogares. Esta escasez de dólares habría provocado que algunos productos vayan incrementando en su precio. ¿Esto cuánto contribuye en el tema inflacionario? Hay una subida muy fuerte en el componente inflacionario. El último mes reportado realmente tiene un salto cuantitativo muy fuerte, lo que ya nos lleva a un proceso inflacionario, ¿no? Entonces, esa situación también es un efecto muy fuerte sobre todo la economía de los que tienen menores ingresos, porque son los que más consumen todo su ingreso y la inflación les afecta de sobremanera, es decir, les recorta prácticamente, les reduce en un 10-12% en caso de que la inflación llegue a fin de año a ese monto, según la tendencia que se está viendo, en eso les reduce prácticamente todo su ingreso, ¿no? Y eso genera también un problema con los más necesitados de la sociedad en tener menores ingresos y obviamente menor consumo básico, ¿no? Con todos estos antecedentes, eh, el modelo de economía en Bolivia, la economía boliviana está en la cúspide, como señala el presidente, por ejemplo. Bueno, lamentablemente el presidente quiere forzadamente dar la sensación de un país que está yendo bien. Y eso es preocupante porque la misma gente se da cuenta y dice, bueno, el presidente realmente no está reconociendo que el modelo se ha agotado y que hay que hacer cambios en la economía. Y nos está queriendo distraer con situaciones coyunturales de la economía cruceña, del modelo de desarrollo cruceño que tiene más de 70 años o más incluso desde el plan Bohan. Y esa situación, la gente se da cuenta, sabe muy bien de que la situación no está bien, de que el país no está bien. Yo he estado recientemente en La Paz y la misma gente en la sede de gobierno se da cuenta de que la economía está yendo muy mal y de que tenemos que hacer cambios de timón muy fuertes para que podamos salir de esta situación. Pero lo primero es que el piloto, el capitán del barco se dé cuenta de eso. Si seguimos a la deriva y seguimos yendo hacia el iceberg, va a ser muy duro para todos, ¿no? Esto es netamente responsabilidad del contexto internacional. ¿Es mayor, es menor su incidencia? ¿Cómo la vemos ahora, digamos? ¿O depende nomás de política de Estado, como me entienden? Nosotros tenemos unos contratos de venta de gas, ¿no? Que todavía no se han terminado. Por ejemplo, por decirle una situación externa, tenemos la posibilidad de exportar tecnología a través de la agroindustria. Si permitimos el uso de tecnología, tenemos la oportunidad de exportar, seguir exportando y crecer en las exportaciones no tradicionales. Tenemos la oportunidad, o sea, el mundo está abierto para comprarnos. Nosotros no estamos haciendo, no por culpa de, obviamente, sino de las políticas del gobierno. ¿Por qué no seguimos exportando la cantidad de gas que exportábamos antes a Argentina y Brasil si los contratos están vigentes? Entonces no le echemos la culpa a los de afuera. Le pongo el ejemplo, lamentablemente, de Chile. Chile ha recuperado después de la pandemia, en 1 o 2 años ya recuperó su crecimiento económico, ya ha sobrepasado el del 2019. Nosotros no hemos llegado al crecimiento del 2019, eso es muy importante. No me quiero comparar con Argentina porque es un país que está con un problema inflacionario de más del 100% por seguir justamente este tipo de políticas, ni Venezuela, pero Brasil, Chile, Perú, incluso con todos los problemas políticos que tiene una estabilidad económica y políticas de Estado que le permiten crecer a la par de Chile. Y así otros países, Ecuador, etcétera, Colombia, que han logrado, Paraguay ni se diga, ¿no? Es toda una fuga de capitales de otros países que se van a asentar a Paraguay, que no vienen a Bolivia, de empresas, de gentes, de profesionales. Entonces, Uruguay también. Entonces, no es culpa del contexto externo. Otros países lo están haciendo mejor que nosotros hayamos tenido un crecimiento económico. No sé con quién se está comparando el presidente, si con Argentina o Venezuela, pero obviamente las economías más grandes crecen menos, pero no dejan de crecer de a poco, pero no dejan de crecer. Nosotros hemos tenido una caída muy fuerte y no hemos logrado recuperar. Entonces, no es culpa del contexto externo, tenemos nosotros recursos naturales, tenemos nosotros contratos de exportación, simplemente que las reservas se acabaron, la producción, la renovación de la producción se acabó porque justamente las políticas del gobierno ahuyentaron las inversiones. Entonces no le echemos la culpa a la economía mundial, que en la economía mundial hay otros países que están creciendo muy fuertemente y Bolivia no.
Mierda, qué panorama más feo y qué bien explicado por Darío. Miren ustedes, ponerlo lo que van quitando en diésel del contrabando. 35 millones de bolivianos en incautaciones, lo hablan en plata para que parezca harto, pero ponete en el que yo quería, donde dice, ahí, ahora eso hacerlo crecer para que la gente lo pueda leer. Según datos comparativos entre el 2017 y 2020, la cantidad de carburante incautado, no puedo leer, se me quita media pantalla. Correrlo nomás, no importa si no se puede, si no lo resaltás. No superaba, ahora sí, los 300.000 litros. En 2020 se logró incautar 378.000 litros y en menos de 2 meses, y en 2 meses del Plan Soberanía, se alcanzó los 350.000 litros en casi 1.2 millones en valor. Yo les voy a contar cuánto es esto porque lo hice ver con un especialista. 350.000 litros en 2 meses son 36 barriles de petróleo por día, que en 2 meses, de los 80.000 barriles que se consumen, han logrado 36 barriles de los 80.000 que se consumen al día. Eso significa el 0.045%. 36 por $100 por barril, 3.600 bolivianos, 3.600 dólares por día. Son 77 personas contratadas con vehículos y hoteles. Si ustedes me hallan que estamos haciendo el negocio de nuestra vida, matamos. No alcanza para pagar los hoteles y los vehículos. O sea, tan eficientes no son. Vamos con Gary Prado, poner la otra portada para que hable Gary Prado. Gozamos nuestra vida. No, esa era la primera. Lo que pasa es que lo confundiste, no importa. Como sea, dice, derrotamos a la derecha. En el 2022, ¿qué hubo el año ese? ¿Será el paro de los 36? No, el paro del censo, ¿no? Derrotamos a la derecha y terminaron haciendo el censo y poniéndole fecha. Puta, 2 victorias más como ese, se va a la mierda el hombre. Ponelo a Gary Prado a ver qué dice. ¿Qué interpretación podemos hacer de esta lectura que tiene el presidente Luis Arce respecto a la derecha cruceña? Dice que en noviembre del 2022 ha sido derrotada. ¿Es tan así o está mirando mal la realidad cuando en este mes que él menciona se inició una fuerte lucha por el tema del censo? Todo ese discurso lo da el presidente en un congreso de la regional campesina de Moro en Valle Grande. Un evento bastante pequeño en términos políticos, ¿no es verdad? Llama la atención 2 cosas. Primero, que no está Evo Morales, entonces él está en una agenda particular de promoción personal, y un evento de este tamañito, pequeño, convoca a todo un presidente del Estado. Eso llama la atención. Segundo, llama la atención la forma del discurso. A diferencia del método paternalista con el que habla con los campesinos de Occidente, aquí tiene un discurso más horizontal, o sea, no les está hablando como un tatito, ¿no? Un discurso lleno de contradicciones y de manipulación, que está apoyando al agro, que está apoyando a la producción, que está apoyando la producción de semillas, los sistemas de riego, etc. Eso es hasta por ahí nomás, porque los recursos que el Estado le vuelca a apoyar al pequeño productor son mínimos, ínfimos en términos de presupuesto. Y luego habla de la derecha cruceña, la que se las indica desestabilizadora y que en noviembre del 22 la habían derrotado. Si en algún momento lo que podríamos llamar derecha, o sea, sectores conservadores, republicanos, sectores
opuestos al estatismo estatal estuvo dividido fue en noviembre del 22. O sea, el esfuerzo fue más cívico y de la gobernación y de la universidad que de la derecha cruceña, o sea, la oligarquía, la que llaman, que en realidad es el conglomerado de empresarios privados, no estuvo tan de frente en ese censo, en ese paro por el censo. Más bien costó que se alineen a él, ¿no? Y se cuestionaban algunos privilegios que se les otorgaban a las industrias para seguir trabajando, etcétera. Entonces, no fue un acto de la derecha, fue un movimiento de un comité institucional que tuvo respaldo ciudadano. Pero al gobierno le gusta siempre pintar y que generar esta polarización maquiavélica, ¿no? Ellos son los buenos y la derecha son los malos. A pesar de que el objetivo de la movilización del 2022 era un censo que va a beneficiar precisamente a los campesinos de estos municipios que reciben cada vez mayor cantidad de migrantes. Como se ve ahí, la gran cantidad de migrantes no son originarios de los valles cruceños, son más bien gente del occidente que ha venido a asentarse ahí. Obviamente esos municipios deben recibir gente y con un censo verdadero, cierto, certero, recibirán sus municipios más dinero y por lo tanto más posibilidades de hacer obras de infraestructura para apoyar el riego, que es una competencia municipal rural. Entonces, mire cómo es de manipuladora la cosa, ¿no? Dicen por un lado que derrotan a la derecha, pero esa derecha estaba pidiendo lo que favorece al público que lo estaba escuchando al presidente Arce. Para el ideario, para la ideología, para el programa de gobierno, para el objetivo político final del movimiento al socialismo, Santa Cruz es un escollo. Santa Cruz es libertad política, económica, de pensamiento, y eso no les cuadra. Ellos son del pensamiento único, del partido único y del Estado propietario de la actividad económica, donde los medios de producción, etcétera. Entonces, obviamente somos una antípoda. Además de ello, hay mucho comentario político de una animadversión personal del presidente contra Santa Cruz. Entonces, en ese cuadro de situación, desde la ideología y desde la personalidad, no le somos simpáticos. Y por otro lado, está en evidencia que el movimiento socialismo en Santa Cruz una sola vez ha sido la principal fuerza política. En la elección de 2015 me parece que ganaron el departamento en primer lugar. En la elección para senadores, diputados, se llevaron la mayor parte de los parlamentarios. Después nunca han sido la primera fuerza. Entonces, obviamente, para ellos Santa Cruz significa el enemigo a derrotar. Y en esto, ocasión que tienen para cuestionar, criticar, denostar, minimizar las demandas y la potencialidad y la productividad cruceña, lo van a hacer. O sea, esa es una lógica permanente. Absolutamente de acuerdo. Yo me ponía a pensar, 2020, el tema del censo. ¿Cuál fue su derrota, presidente? Si al final terminó llegando a un acuerdo para que se haga el censo y ustedes no querían hacerlo. Y como dice Gary, al final de cuentas, ¿quiénes van a ser los beneficiados con el censo? Viven desesperadamente tratando de que parezca que han ganado Santa Cruz. Yo le digo, dos triunfos más como esos, pírricos, van a perder la guerra. ¿No podrá el presidente tratar de tener un mérito real? Porque no tiene mérito en nada. Nos va mal en economía, nos va mal le estamos mostrando con los hidrocarburos, le va mal en todo. ¿Cuál es el éxito personal que tiene? El haberse impuesto a Evo Morales. Evo Morales es un muerto político. Y ni siquiera porque usted lo haya ganado, presidente. Simplemente porque el hombre ya no es creíble. Haga lo que haga Evo Morales, no llega a ningún lado. Debe ser muy triste ser el primer hombre del país, el hombre más importante del país en términos cualitativos en cuanto al cargo, no a la persona, y no tener nada, ningún mérito propio que lo sustente. Mierda, que debe ser triste. Está que debe ser triste. En fin, hasta mañana. Gracias.
Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un Chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu Chocolate listo para tomar a toda hora. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.